El apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 18 al 20. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. La predicación de Cristo a los espíritus antediluvianos. Amén. El tema principal de la carta de Pedro, escrita a las iglesias del norte del Asia Menor, actualmente Turquía, que en aquel entonces era Bitinia, Ponto, Galacia, todas esas iglesias. El tema principal del apóstol Pedro en esta carta es el padecimiento o sufrimiento. Amén. Y Pedro introduce este tema como algo necesario en la vida del creyente. El capítulo 1 del verso 5 al 7 dice que somos guardados por la fe, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, o la glorificación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Ya pronto se manifestará esa salvación. ¿Cuánto lo esperamos? El verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, la venida de Cristo, la glorificación, no es para asustarnos, es para alegrarnos. Amén. Obviamente los que no se quieren ir se asustan. Alabamos al Señor. Aunque ahora, dice, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y en muchos de nosotros es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa nuestra fe, cuando venga el Señor Jesucristo, sea hallada en alabanza, es decir, Dios apruebe, el Señor apruebe nuestra fe, sea hallada nuestra fe en gloria, sea hallada nuestra fe en honra, cuando se manifieste el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Pedro usa, amén, al Señor Jesucristo como el más grande ejemplo de sufrimiento por causa del bien. El capítulo 2, verso 20 al 21 dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Pues para esto fuiste llamados, para que sufriésemos haciendo lo bueno. ¿Cierto que sí? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ya en el capítulo 3, Pedro establece, amén, que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Leamos el verso 17. Porque mejor es que padezcáis, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Luego en el verso 18 al 22 extiende la explicación del más grande ejemplo de sufrimiento, aportando algunas razones por las cuales Cristo sufrió. Amén. Amén. Primero, el propósito salvífico de su sufrimiento. Está en el verso 18, ya lo vamos a analizar. Luego, el propósito condenatorio de su sufrimiento, está en el capítulo, verso 19 y 20. Luego hablaremos la evidencia condenatoria y salvífica del sufrimiento, parte del 20 y el 21. Amén. Y por último, el triunfo final de Cristo sobre el sufrimiento, el verso 22. Esa es la estructura de nuestro mensaje en esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a exponerlo. Amén.
El propósito salvífico de su sufrimiento. El verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es decir, Cristo padeció porque esta fue la voluntad de Dios. Ese es el objetivo del sufrimiento de Cristo. Amén. Cristo padeció porque esta fue la voluntad de Dios. La conjunción porque, el verso 18 dice, porque también Cristo padeció. Esa palabra porque es una conjunción que nos enfoca a la idea inicial, la de atrás. Verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Amén. Porque si la voluntad de Dios así lo quiere. Y luego pone el más grande ejemplo de sufrimiento, porque así Dios lo quiso. Fue la voluntad de Dios que Cristo padeciera haciendo el bien. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aunque él mismo oró pidiendo a Dios si había otro camino para traer la salvación, amén, aparte de ese sufrimiento. En Lucas 22:42 el Señor dijo, si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Era la voluntad de Dios que él padeciera por nosotros. Así fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear toda la creación, amén, estableció que para crear al ser humano ellos iban a pecar y él iba a ofrecer un medio de redención, y el único medio era el padecimiento de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? No había otra forma, otro camino. Tenía que ser, amén, Dios encarnado, es decir, Cristo, el único que podía llevar los pecados nuestros y soportar todo el castigo divino, soportar la ira de Dios por nuestras maldades. Amén. No había otro camino. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Todos nosotros pecamos. Pero todas esas maldades tenían un precio. La vida es como un restaurante tipo buffet. La gente llega y le ven muchísima comida, comen, que ponen en su bandeja, sigue comiendo. Al final estará la cuenta. Al final los seres humanos tendremos que rendirle cuentas a Dios. Y no había otro medio para pagar nuestras cuentas. Amén. Porque la única forma para pagarle a Dios por todos nuestros pecados es la condenación eterna. El lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Alejados, amén, de la presencia de Dios en el infierno eterno, oscuro. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero la Escritura ofreció un camino, y era Cristo. Porque también Cristo padeció, porque esa era la voluntad de Dios. Amén. La Escritura dice en Isaías 53, versos 6 al 7, que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nadie más podía llevar el pecado de miles de millones de seres humanos en toda la historia humana. Tendría que ser Dios y tenía que ser hombre. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Y al cargarle Dios el pecado de todos nosotros sobre él, sintió lo que es la culpabilidad del adulterio, la fornicación, de la pornografía, del asesinato, de los robos, de los hermanos, de las mentiras. Toda esa carga, ese dolor, cuando una persona peca y se arrepiente, siente ese dolor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y Jesús sintió el dolor de todos nuestros pecados. Es decir, usted y yo deberíamos de habernos dolido
lamentado por nuestros pecados. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero Él lo soportó por nosotros. Dice Isaías 53:7, angustiado Él y afligido. Alabanzas a Jesús. ¿Cuánto alabamos al Señor? Es Dios quien se angustió. El Todopoderoso, amados hermanos. Amén. Se angustió. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y no por los azotes, ni por la lanza que iba a atravesar su costado. Él se angustió por los pecados nuestros. Afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El verso 9 y 10 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, el Padre quiso llevarlo allá a la cruz del Calvario y sacrificarlo a fin de que usted y yo no fuésemos a la perdición eterna. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Qué lindo es el Señor, ¿cierto que sí? Eso es para adorarle, para servirle, en agradecimiento por habernos reemplazado en la cruz del Calvario, por haber soportado, hermano, el castigo que usted y yo nos merecíamos por toda la eternidad. Padeció una sola vez por los pecados. El autor de Hebreos hace mención de la singularidad y la suficiencia de este sacrificio. En Hebreos 9:27, haciendo la relación de la muerte, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fue una sola vez. Una sola vez en griego es hapax, que significa validez perpetua, que no requiere repetición. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, Jesús muere una sola vez, padeció una sola vez, y esa sola vez fue única, fue definitiva. Aleluya. ¿Cuántos adoramos a Jesús? El padecimiento de Cristo fue la ofrenda perfecta. Por eso Pedro sigue resaltando la singularidad de este sacrificio al decir, el justo por los injustos. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. El justo, porque no habían más justos en la tierra. Es el único. Porque su justicia, la justicia de Cristo fue impecable, irreprochable. Tanto, amén, que ese sufrimiento, ese padecimiento fue inmerecido, no lo merecía él. Así lo reconoció la mujer de Poncio Pilato, cuando le dijo a su propio marido en Mateo 27:19, no tengas nada que ver con ese justo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Así también lo reconoció el malhechor arrepentido en la cruz cuando reprende a su compañero en Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él no merecía estar en la cruz. Él no merecía la ira de Dios que usted y yo merecemos por toda la eternidad en el infierno. Alabanzas a Jesús. Su sufrimiento fue inmerecido. Amén. Así también lo reconoció el soldado romano al final, Lucas 23:47,
Cuando el centurión vio todo lo que había acontecido en torno a su muerte, el centurión dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El justo por los injustos, por los culpables ante el juicio de Dios. Nosotros adoramos a Jesús. Amén. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, con un objetivo: para llevarnos a Dios. Nosotros alabamos al Señor. Para llevarnos a Dios. Es decir, esta expresión comunica la idea de que antes no había acceso al Padre, pero su padecimiento, su sacrificio hizo posible este camino. Abrió acceso al reino de los cielos, a la vida eterna, a la salvación. Y fue evidenciado literalmente con el rasgamiento del velo en el templo cuando él moría. Mateo 27:51 dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Adoramos a Jesús. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo, amén. Porque fue Dios quien rompió ese velo que impedía el acceso al lugar santísimo, tipo del cielo. Amén. Nosotros adoramos a Jesús. Jesús no fue como los otros sacerdotes que entraban una vez al año. Jesús entró una sola vez en su resurrección al lugar inaccesible por todos los hombres. Por eso la Escritura dice: nadie subió al cielo. En Juan 3:13. Nadie podía subir al cielo, ningún hombre. Pero Jesús entró como precursor, en representación suya y mía. Dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hebreos 6, del 18 al 20, dice: la esperanza puesta delante de nosotros, que es la de vida eterna, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Amén. Esta esperanza de vida, de salvación, que es, hermano, segura, es firme, el ancla del alma, y que está allá y que penetra hasta dentro del velo, en el reino de los cielos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí? El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora nos lleva espiritualmente. Amén. En Hebreos 10, 19 al 20 dice así: que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, que fue rasgada. ¿Cuánto alabamos al Señor? Qué lindo. Tenemos entrada al lugar santísimo. Pero pronto no será espiritualmente, será físicamente. Pronto Él tomará su iglesia. Amén. Tomará a todos los redimidos. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados, llevados al lugar santísimo, y entraremos detrás de Él, pasando el velo, para presentarnos delante de su gloria, como lo dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 24: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Para llevarnos a Dios. Qué lindo es el Señor. Él es el único medio para llevarnos a Dios. Amén. No son nuestras obras, no es nuestra religión, no es ningún santo. Amén.
es el Señor el que nos puede llevar a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese es el propósito salvífico de su padecimiento. Él padeció, amén, por nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos padecer la ira de Dios, el castigo del Señor. Pero Él nos reemplazó, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué lindo es el Señor. Ahora veamos el propósito condenatorio de su sufrimiento. Amén. Desde el verso 18b hasta el verso 20a. Siendo, el verso 18, la parte final dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Cristo no solo murió por nosotros para llevarnos a Dios, para vivir eternamente con Él en su gloria, también padeció en la carne para evidenciar su justicia a los espíritus encarcelados antediluvianos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y para evidenciar su justicia a todos los condenados, los que se pierden. El sacrificio del Señor fue para salvación a los que creen y para condenación a los que no creen. Sencillo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Es decir, los que se van para el infierno serán cargados o culpados por parte de Dios en el juicio eterno, amén, de sus propios pecados y de la muerte de Jesús. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando dice siendo a la verdad muerto en la carne, es que murió literalmente, físicamente murió. Juan dijo: yo vi cuando salió de su costado agua y sangre, y expiró. Y físicamente estuvo muerto por 3 días y 3 noches. Físicamente. Pero espiritualmente Él no murió. Permaneció vivo espiritualmente. Quiere decir que aún después de su muerte siguió siendo consciente de su existencia espiritual. Amén. Como ser humano y como Dios. Como se lo prometió al malhechor arrepentido en la cruz del Calvario. En Lucas 23, verso 42, el malhechor arrepentido le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le prometió y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hoy, literalmente, no escatológicamente, sino cronológicamente. Hoy, porque los teólogos que dicen que Jesús no fue a las partes más bajas de la tierra, al Hades, y que no fue a predicar, la mayoría de estos teólogos son teólogos agustinianos, agustinos para ser más específicos. Es decir, ellos recibieron la teología de Agustín de Hipona, del año 390 al año 430 más o menos, que consta su teología, de este abogado romano de la iglesia latina, que hablaba latín, no hablaba griego. Entonces alabamos al Señor. Y este hombre torció toda la doctrina teológica cristiana del primero, segundo, tercer siglo
Amén. Y creó su propia teología, puesto que él fue maniqueo y fue gnóstico. Entonces alabamos al Señor. Y los reformadores, como Juan Calvino y aún Martín Lutero y otros reformadores, fueron agustinos. Es decir, leyeron toda la literatura de Agustín de Hipona y su teología, juntamente con la hermenéutica, la exégesis, fue condicionada a la doctrina agustina. Y por eso, desde este verso en adelante, que hemos leído en Lucas 23, del 42 al 43, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es torcido a fin de que todos los textos se acomoden a la doctrina teológica agustina, que negó que el Señor Jesús fue a los infiernos, como lo dice el credo apostólico escrito antes de Agustín de Hipona. ¿Cuánto alabamos al Señor? Entonces, la interpretación para poder torcer un texto bíblico, tienen que torcer todos los textos bíblicos. Y el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era ese día. Amén. No en el futuro. Porque en su teología el Señor habló de la existencia del alma después de que la persona fallece. En el libro de Lucas 12:20, el Señor, hablando de la parábola de este rico avaro, que dijo que edificaré graneros más grandes y le diré a mi alma: aquí tienes mucha comida y bebida para todo el resto de la vida. Y el Señor dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esa noche iba a fallecer, esa noche su alma sería requerida no por los ángeles, como lo dice Lucas 16. Amén. En la historia de el rico y Lázaro. ¿Cuántos adoramos a Jesús? El verso 22 de Lucas 16 dice: aconteció que murió Lázaro y fue llevado, amén, por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico también muere y abre sus ojos en el Hades, estando en tormentos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Es una realidad. Cuando el Señor le dijo a este hombre: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, corroboró de que sí existe vida más allá de la muerte. Amén. Y que ese día él se iba a reunir en el paraíso, que en Lucas 16:22 dice: el seno de Abraham. ¿Y por qué lo digo yo? Porque el Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, él no partió para el cielo, hacia el Padre, porque después de su muerte, de su resurrección, él mismo se lo declaró a María. En Juan capítulo 20, verso 17, Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Los teólogos que dicen que Jesús no fue allá abajo, ni predicó a los espíritus antediluvianos, tampoco responden dónde estuvo Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan 20:17 Jesús dijo: no he subido a mi Padre. Entonces, ¿dónde estuvo? ¿En el limbo? Alabamos al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? El Señor sí habló de su existencia después de la muerte, entre la cruz y la resurrección. Y habló de que iba a estar 3 días, dice en Mateo 12:40. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Obviamente estos teólogos reformados, juntamente con los testigos de Jehová, tienen que torcer este texto bíblico también. Y dice: el corazón de la tierra se refería a su sepulcro.
y que él iba a estar allá en el sepulcro 3 días y 3 noches. Pero así no lo interpretaron los padres apostólicos, ni los padres apologistas. Amén. Miremos cómo lo interpretó Ireneo, que él nació en la iglesia de Esmirna, allá en el Asia. Amén, lo que es actualmente Turquía. Nació en el año 130. En el año 100 había muerto el apóstol Juan. Pero en el 130 estaba vivo el discípulo del apóstol Juan en Esmirna llamado Policarpo. Y cuando Ireneo era un jovencito, fue tomado por Policarpo y fue instruido por Policarpo. Tanto que en el año 150 Ireneo ya escribía teología con tan solo 20 años de edad. Murió en el año 202. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Ireneo, en el libro Contra las herejías, escrito entre el año 150 y 180 después de Cristo, en el libro 5, capítulo 31, dice que el Señor estuvo en el corazón de la tierra. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Voy a citar, y él dijo: y el Señor se acordó de sus santos muertos que durmieron antes en la tierra de los sepulcros, y descendió a ellos después de su muerte para rescatarlos y salvarlos. ¿Qué texto bíblico apoya eso? Claro, él descendió al seno de Abraham y al final él se lo llevó, dice en Efesios capítulo 4, llevó cautiva la cautividad, y ya ahora el paraíso no es allá en el corazón de la tierra, está en el cielo, en la ciudad amada. Y dice Ireneo, y el Señor mismo dice: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces también el apóstol dice: pero cuando ascendió, ¿qué es este? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto también lo dice David cuando profetizó de él: y tú has librado mi alma de lo más profundo del infierno. Y dice así sucesivamente, citando otros textos bíblicos. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Tertuliano, que fue de la iglesia latina, él dijo en el libro Un tratado sobre el alma, capítulo 55: por nosotros mismos el Señor fue a las regiones inferiores del Hades. No se supone que sea una cavidad desnuda, ni una cloaca subterránea del mundo, sino un vasto espacio profundo en el interior de la tierra y un hueco oculto en sus propias entrañas. Por cuanto leemos que Cristo en su muerte pasó 3 días en el corazón de la tierra, es decir, en el interior secreto que está escondido en la tierra y encerrado por la tierra, y superpuesto a las profundidades abismales que yacen quietas más abajo. Ahora bien, aunque Cristo es Dios, sin embargo, siendo también hombre, murió según las Escrituras, y según las mismas Escrituras fue sepultado con la misma ley de su ser, cumplió plenamente, permaneciendo en el Hades en la forma y condición de un hombre muerto, ni ascendió a las alturas de los cielos antes de descender a las partes más bajas de la tierra para hacer partícipes de sí mismo a los patriarcas, a los profetas. Siendo este el caso, debes suponer que el Hades es una región subterránea, y manténganse alejados de aquellos que son demasiado orgullosos para creer que las almas de los fieles merecen un lugar en las regiones inferiores. Estas personas que son siervos por encima de su Señor y discípulos por encima de su Maestro, sin duda desprecian para recibir el consuelo de la resurrección, si es que deben esperarlo en el seno de Abraham. Pero fue con este propósito, dicen ellos, que Cristo descendió a los infiernos, para que nosotros mismos no tuviésemos que descender allí. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí? Alabanzas a Jesús. Sí, Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y también, como lo dice Efesios 4:9, Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El apóstol Pablo describe la victoria sobre las tinieblas tan pronto como Jesús muere.
en la cruz del Calvario. Colosenses 2, del 14 al 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio, clavándola en la cruz y despojando a los principales de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para anular el acta, para quitarla del medio y clavarla en la cruz y exhibir a los demonios, tenía que estar vivificado en el Espíritu. No desapareció su alma. Amén. Aunque murió literalmente en la carne ese mismo día, su alma permaneció viva. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Sí, permaneció viva, amados hermanos, y descendió a las partes más bajas de la tierra. El apóstol Pedro predicó sobre el alma de Cristo en el Hades. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el discurso del aposento alto en Pentecostés. Capítulo 2, verso 25. Alabanzas a Jesús. Hechos 2, 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la dualidad. Amén. Del ser espiritual y ser físico. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso es lo que llamamos nosotros en teología dicotomía. Amén. Me hiciste, dice verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con su presencia. Ahora veamos la interpretación del Salmo 16 que Pedro está citando. El verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, verso 31, viéndolo antes, habló David de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces alabamos al Señor. Es decir, para que el alma de Jesús saliera del cuerpo, anulara el acta, la clavara en la cruz, amén, la exhibiera públicamente a los demás, tenía que estar vivo espiritualmente. Para verse con el malhechor que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, refiriéndose al seno de Abraham, tenía que estar vivo espiritualmente. Amén. Y su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora veamos, después de esta evidencia bíblica, después voy a citar más citaciones de los padres apologistas, cómo interpretaron el verso 19 cuando dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y veremos qué mensaje predicó. Cuando adoramos a Jesús. Es decir, para cumplir el propósito condenatorio de su sufrimiento, él mismo fue al Hades. Dice, vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuántos alabamos al Señor? De este versículo hay tres principales interpretaciones teológicas. Vamos a analizarlas. La primera, que Cristo durante el intervalo de su crucifixión y su resurrección descendió al lugar de los muertos y predicó a los contemporáneos de Noé. Eso es lo que yo creo. Este grupo también se divide en varias opiniones sobre la naturaleza de la proclamación. Primero, que el alma de Cristo ministra
una oferta de salvación a los espíritus. Yo no creo eso. Él no ofreció salvación. Y lo voy a explicar por el verbo queruso, de proclamar. Amén. Y no evangelizo, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Ya lo vamos a hablar acerca de eso. El segundo punto de ese primer punto es que anuncia la condenación a los incrédulos del tiempo de Noé. Eso es lo que yo creo. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? En el segundo grupo de interpretación, dicen los teólogos, se ve al Cristo preexistente predicando en el tiempo de Noé a la generación pecadora de Noé. Es decir, que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, en el Espíritu de Cristo, en el pasado. Y citan capítulo 1, verso 11, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Fue y predicó a través de Noé. Pero que no fue al infierno, al Hades, al centro de la tierra, sino que en el pasado Él predicó. Así es que lo interpretan los teólogos. Pero la tercera interpretación, que la predica inclusive John MacArthur y otros teólogos, dicen que Cristo fue al infierno y proclamó a los espíritus desobedientes, es decir, a los ángeles caídos de Génesis 6. Porque ahí entra la interpretación donde dice que los ángeles, los hijos de Dios, desde el cielo, vieron la interpretación de los testigos de Jehová, pero también de otros teólogos que no son testigos. Que dice que los ángeles vieron a las hijas de los hombres que eran muy hermosas y tomaron forma corporal y se allegaron a ellas, y de ahí nacieron los nefilins, los gigantes. Y está corroborada en el primer libro de Enoch, escrito 200 años antes de Cristo, por gnósticos. Entonces alabamos al Señor. Es una doctrina falsa. ¿Por qué es falsa? Porque si asumimos que es verdad que los ángeles, supuestamente hijos de Dios, se allegaron a las mujeres, entonces hablaríamos de dos puntos importantes que contradicen la Escritura. Primero, que hay dos rebeliones de ángeles: la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles, que se rebeló contra el cielo, y que cuando ya Adán y Eva fueron creados y eran santos, ya había ocurrido la rebelión y Satanás vino y engañó a Adán y a Eva. Y luego después vino otra rebelión, esa. O sea que estamos exponiendo a los ángeles a futuras rebeliones más. ¿Entendió? Segundo, contradicción teológica, es que si los ángeles supuestamente vieron a las mujeres y que eran muy hermosas y asumieron o se materializaron corporalmente y que tuvieron relaciones con las mujeres y les engendraron los nefilins, que son los gigantes, entonces tendríamos que aceptar que los demonios pueden materializarse y tener relaciones sexuales y pueden tener descendencia de los seres humanos, cosa que nunca ha ocurrido más en la Biblia. Pero los nefilins, el término nefilín en hebreo está repetido en Números 11, de los gigantes que vieron los 10 espías que reportaron que nosotros eran gigantes, nefilins. Pero no estamos hablando de una generación como lo pintan los gnósticos. Amén. Por eso, amado hermano, tenga cuidado lo que ve usted en internet. Tenga cuidado con esos videos que sacan personas que ni siquiera son salvas, ni siquiera obedecen a la palabra, congregarse en una iglesia, someterse a una doctrina o a un pastor. ¿Ven? Tenga cuidado. Y que hacen esos videos, tremendo, y citan Enoch y todo eso. Tenga cuidado, son herejías. Entonces alabamos al Señor. Porque los ángeles no pueden ni materializarse, ni tener, sí se materializan, sí. Asumen como hombres, sí. Pueden comer como hombres, sí.
pero no pueden tener relaciones sexuales. Y ni tampoco pueden procrearse con los seres humanos, porque Jesús dijo que los ángeles son asexuales. Eso lo dijo el Señor al saduceo. Le dijo que en el tiempo de la regeneración los hijos de Dios serían como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que esta tercera interpretación, que Cristo sí fue muerto en la carne, quedó vivo espiritualmente y fue y predicó a esos espíritus que se rebelaron, segunda rebelión, y tomaron los cuerpos de las mujeres para crear una nueva generación, y que supuestamente él fue y proclamó, amén, la condenación de estos demonios. Es falso, totalmente falso. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Cristo sí fue y predicó a los espíritus encarcelados. El término predicó, amén, ya lo vamos a analizar. Aunque Pedro omite el contenido de la proclamación, sabemos por el verbo usado por Pedro, que es keruso, que significa proclamar o anunciar. Es decir, no fue en voz baja, alzó la voz en el mismo Hades. Eso significa keruso. Amén. Nosotros adoramos a Jesús. Él no fue a predicar ni salvación, porque si no Pedro hubiera usado el verbo evangelizo, que es predicar el evangelio de las buenas nuevas, que se usa en el capítulo 4, verso 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a los que ya habían muerto en Cristo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es decir, es muy significativo el verbo que utiliza Pedro, que es keruso, y no evangelizo. Amén. Es significativo porque Cristo no fue a predicar salvación allí, sino a proclamar la justa condenación por parte de Dios. ¿Y por qué? Porque estos desobedecieron al mensaje de Dios dado por Noé. En el capítulo 3, verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces adoramos a Jesús. Es decir, fueron conscientes de que Dios les dio una oportunidad de salvación a ellos, pero ellos no obedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, los contemporáneos de Noé, su padre, su abuelo, Matusalén, que vivió 969 años, murió exactamente en el año del diluvio, en el año 1651, después de la creación del hombre. Lamec, que era el padre de Noé, murió 4 años antes del diluvio. Perdón, 1651 murió Lamec y 1656 fue el diluvio, 4 años o 5 años después. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Los contemporáneos a Noé de la línea cainita, descendientes de Caín, era el otro Lamec, el que tomó 2 mujeres. Y que uno era Jubal y el otro, inclusive uno de ellos, el tercer hijo, era Tubal Caín. Amén. Cuando alabamos al Señor, todos ellos murieron. Eran los primogénitos, eran los líderes de aquel entonces. Lamentablemente, Dios trajo un diluvio. ¿Por qué? Porque los descendientes de Set
llamados hijos de Dios, se unieron a la descendencia maldita de Caín. ¿Por qué yo digo maldita? Porque el Señor fue el único ser humano maldecido directamente por Dios por haber matado a su hermano Abel. Por consiguiente, toda esa descendencia eran malditos. Y por eso todos los setitas, hijos de Dios, que iban a la tierra de Nod, allá cerca donde estaba el Edén, donde estaban los dos querubines, ellos, allá estaba el altar, allá adoraban a Dios. Se alejaban más y más hacia el oriente, para la tierra de Nod, allá donde Caín edificó una ciudad que llamó con el nombre de Enoc. No Enoc el santo, el hijo de Caín. Y en esa ciudad estaban todos aglutinados. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y los hijos de Dios iban allá a ver a esas mujeres. Y poco a poco les iban gustando, iban tomando para sí mujeres como esposas, y luego se iban a vivir a la tierra de Nod, a la tierra de Caín. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y el Espíritu Santo se iba apartando poco a poco de los hijos de Dios. Por eso en el libro de Génesis 6:3 dice: mi espíritu no permanecerá en el ser humano, dice la Nueva Versión Internacional. Se apartaba el Espíritu de Dios. Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Desde el año 480 de la edad de Noé, Dios vio esa maldad. Amén. Y declaró 120 años, porque en el año 600 de la vida de Noé vino el diluvio. O sea que estos 120 años terminaron con el diluvio. Es decir, Dios evaluó a la humanidad en Génesis 5, vio que todo intento del corazón era hacia el mal, y que los hijos de Dios se iban y se mezclaban con las hijas de los hombres, y el espíritu se apartaba y se iba apartando y se iba apartando. Por lo tanto, la maldad se iba multiplicando, porque el espíritu es el único que detiene la maldad en la tierra. Jesús dijo: como los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Igualito. Y hoy vemos a cristianos evangélicos que tienen más comunión con los inconversos, con los incrédulos, que con el mismo pueblo de Dios y con Dios mismo. Por eso el espíritu de ellos, el espíritu de Dios ya se ha apartado de ellos. Ya ellos no sienten la presencia de Dios. Ya ellos son religiosos, adoran a Dios, pero no experimentan los ríos de agua viva. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no. Vienen al templo, pero el Espíritu Santo ya se apartó de ellos. Y por eso se ha detenido, la maldad se ha multiplicado. Y por eso el misterio de la iniquidad ha avanzado en el mundo. Hay alguien al presente que lo detiene, pero a su vez será quitado. Poco a poco está siendo quitado ese freno de maldad. ¿Y por qué? Porque los hijos de Dios se están mezclando con las hijas de los hombres. La luz se está apagando. Amén. Esto es cosa seria, amados hermanos. Porque el evangélico que se enfría, el evangélico que se vuelve indiferente, es el que está siendo partícipe de la obra maligna de Satanás. Pero el que más se consagra, el que más se llena de Dios, hermano, es un muro que contiene la maldad, que detiene al misterio de la iniquidad en el mundo.
¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Por eso no contribuya a traer el juicio a este mundo. Contribuya a traer a Cristo más bien para que nos saque de este mundo. ¿Sí entendió, amados hermanos? Por eso hay que venir a la iglesia, al culto de oración, a los cultos. ¿Para qué? Para consagrarnos, para llenarnos, para detener la maldad. Pero entre más indiferente sea usted, más el espíritu se aparta y más la maldad se multiplica y más se llama el juicio de Dios sobre la tierra. Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Amén. 120 años. Es decir, Noé tenía cerca de 480 años cuando Dios habló esto. 20 años más tarde le reveló a Noé el juicio, a sus 500 años. Génesis 5:32, Génesis 6 del 10 al 21 lo dice. 100 años más tarde, que fueron 100 años de predicación de Noé mientras preparaba el arca, 100 años después vino el diluvio, Génesis 7:6. En conclusión, 120 años fueron los años de misericordia que Dios le otorgó a esta generación, pero no se arrepintió. Y dice la escritura, y tampoco Dios los perdonó. Segunda carta de Pedro, capítulo 2:5 dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, creo, y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del juicio, del justo juicio de Dios. Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó el mundo con un diluvio. El mundo de los que vivían sin Dios, lo destruyó. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Qué tremendo es el Señor, ¿cierto, amados? Es decir, Jesús, después de su muerte, después de exhibir públicamente a los demonios, después de ir al seno de Abraham y de encontrarse con el malhechor que se arrepintió, pasa ese abismo. El abismo que este rico le decía a Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y le ponga en mi lengua. Y Abraham le dijo, no, no se puede, hay un abismo grande. Los que están allá no pueden pasar acá, ni los que están de acá pueden pasar allá. Pero Jesús sí pudo pasar. Y pasó. Y proclamó, queruso. Aleluya. Amén. Y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en el tiempo de Noé desobedecieron. Allá estaría Tubal Caín, el que le hizo la guerra a Noé. Allá estaría Lamec con sus 2 mujeres. Amén. Estaría Jubal, el creador el que inventó la música. Miles y miles de cainitas, pero también estarían los setitas que se mezclaron, las hijas de Dios con las hijas de los hombres. Millones allá metidos. Nosotros adoramos a Jesús. Alguien dirá, pastor, ¿usted qué está predicando? Eso yo nunca lo había oído. Eso está escrito. Se lo corroboré por las escrituras. Ahora permítame fundamentarlo con la teología histórica. Los padres apologistas registraron la creencia apostólica con respecto a este tema. Miremos a Clemente de Alejandría. Nació en el año 150 en Atenas, Grecia. Su idioma madre fue el griego, no el latín, como fue Agustín de Hipona, que no sabía leer latín. Y él sí supo interpretar Primera de Pedro, capítulo 3, 19. Amén.
Porque es que algunos dicen de que ese verbo fue y predicó, es tan dativo, no es locativo. Esas son las reglas de la exégesis en el griego. ¿Usted cree que Clemente de Alejandría, que ese era su idioma, el koiné, el griego antiguo, no lo sabría interpretar? Porque hoy los teólogos como Mans, como Gruden, que son expertos en griego, dicen que no, que es dativo y supuestamente ahí no está diciendo que fue al infierno, sino que fue al pasado. Porque ¿será que Clemente de Alejandría con el idioma koiné, que ese sí lo hablaba? Estos otros lo han aprendido y son expertos, sí. Pero Clemente de Alejandría, que nació en el 150 en Atenas, Grecia, y murió en el 217 en Palestina, escribió en su obra, déjame leer, Misceláneas o las Estromas, capítulo 6. Mire lo que escribió Clemente de Alejandría. Dice: por lo cual el Señor predicó a los que estaban en el Hades. En consecuencia, la escritura dice, cita Job 28:22, el Hades dice a la destrucción: no hemos visto su forma, pero hemos oído su voz. Job 28:22. No es claramente el lugar quien escuchó la voz del Señor, sino aquellos que han sido puestos en el Hades y se han entregado a la destrucción, como personas que se han arrojado voluntariamente desde un barco al mar. No quisieron entrar en el arca. Ellos entonces son los que escucharon el poder y la voz divina. ¿Por qué? ¿Quién en sus sentidos puede suponer que las almas de los justos y de los pecadores están en la misma condenación, acusando de injusticia a la santa providencia? Pero ¿cómo? ¿No muestran las escrituras que el Señor predicó a los que perecieron en el diluvio, o más bien a los que habían sido encadenados y a los que estaban en custodia y guardia? Qué tremendo, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Alabanzas a Jesús. Hago estas citaciones porque mis predicaciones son vistas por algunos que han estudiado teología. Estos son mis argumentos. Rebátalos. Amén. Ireneo también escribió el propósito del mensaje predicado a esta generación. En el libro Contra Herejías, libro 4, capítulo 27, 2, dice: fue por esta razón también que el Señor descendió a las regiones debajo de la tierra, predicando su advenimiento, es decir, su encarnación, la venida a la tierra, allí, y declarando la remisión de pecados recibida solamente a aquellos que creen en Él. En otras palabras, hagan silencio en el infierno y no griten y acusen a Dios de injusto, diciendo de que los que están en el seno de Abraham deberían de estar ahí. No, ellos están allá porque creyeron en Jesús. Y los que se pierden porque rehusaron a creer, rehusaron a obedecer. Sencillo. Ese fue el mensaje que el Señor proclamó a estos espíritus encarcelados que no obedecieron. Es decir, el mensaje del Señor fue: ustedes no obedecieron, ellos sí obedecieron. Amén. Ese será el mensaje que le retumbará y retiñirá en los oídos a los que se van a la perdición, porque no quisieron obedecer el evangelio del Señor Jesucristo.
Sencillo. Amén. Siga viviendo su vida como quiera. Haga lo que usted se le dé la gana y se perderá por toda la eternidad. Pero su conciencia le acusará por siempre que no es culpa de Dios y que Dios no es injusto. Al contrario, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero muchos injustos no quisieron. Qué tremendo, ¿cierto que sí, amados? Qué precioso es el Señor. Ahora veamos el tercer punto: la evidencia condenatoria y la evidencia salvífica de su sufrimiento. ¿Cuál es la evidencia condenatoria? Que le predicó a todos esos espíritus encarcelados, los que no obedecieron. Amén. Es decir, ustedes se perdieron porque no creyeron. Amén. Al mensaje de Noé. Sencillo. Esa es la evidencia condenatoria. Pero la evidencia salvífica de su sufrimiento es en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verso 21 dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, la estadía de Cristo por 3 días y 3 noches allá en el Hades, su cuerpo en el sepulcro, pero su alma en el corazón de la tierra o Hades, es un tipo de bautismo representado en las aguas del diluvio. Amén. Los cuales sepultaron, amén, a las 8 almas que fueron salvas. Agua por arriba, agua por abajo, agua por todos lados. Amén. Es decir, estas 8 almas, Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y cada una de sus esposas, estuvieron bajo el juicio de Dios. Pero cuando pasó el diluvio, cuando dejó de llover, cuando las aguas se asentaron por 150 días, cuando el arca se asentó en el monte Ararat, allá arriba, en el oriente, amén, salieron del arca a una nueva vida. De igual manera, nuestro bautismo representa la sepultura de nuestro viejo hombre, enterrado en el juicio de Dios. Es decir, vamos a las aguas nosotros y el pastor declara la decisión voluntaria del individuo, diciendo el nombre de la persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y que hoy hace un voto de consagración, enterrando la vieja criatura con todas sus obras. Y al sumergirlo en el agua, bautizándolo o sumergiéndolo o hundiéndolo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hunde. Él acepta ese compromiso de que las aguas sepulten el viejo hombre, y cuando él salga de las aguas, sale caminando para una vida nueva, como lo dice Romanos 6:4. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Sí, la muerte del Señor Jesucristo en su carne y su alma en el Hades es un tipo del bautismo. Fue sepultado. Amén. Fue llevado allá a ese lugar. Déjame leer la Nueva Traducción Viviente, este texto de 1 de Pedro 3:20, parte B, verso 21. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden ustedes a Dios con una conciencia limpia. Y ese bautismo es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Sencillamente. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: 8 en total se salvaron mediante el agua.
la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible solamente por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo es un compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, de tener una nueva vida. Te adoramos a Jesús. Finalizamos este mensaje, el triunfo final de Cristo sobre el sufrimiento. Verso 22. Quien habiendo subido, dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quien habiendo subido. La versión Reina Valera dice quien habiendo subido, pero la versión griega no dice quien habiendo subido. Pedro en la versión griega utiliza el mismo verbo fue, en el verso 19, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. El verbo poreutheis, que significa habiendo ido. Capítulo 3, verso 19 dice, y habiendo ido, predicó a los espíritus encarcelados. Y repite el mismo verbo diciendo, habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor. Es decir, fue muerto en la carne y luego fue, o habiendo ido, amén, a predicarle a los espíritus encarcelados, y luego resucita, como lo dice el verso 20, amén, por la resurrección de Jesucristo, y luego habiendo ido ahora al cielo, está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles. Las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Ya no va a sufrir más, ya no va a padecer más. El Cristo sufriente triunfó sobre el padecimiento. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a ponernos en pie. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos honor. Te damos gloria. Te damos alabanza, Jesús. Gracias. Gracias por enseñarnos tu palabra, Jesús. Porque sufriste por nosotros, porque nos reemplazaste en la cruz, el justo por los injustos, inmerecidamente. Señor, una sola vez fuiste ofrecido por nosotros para llevarnos a Dios. Muchas gracias por habernos salvado. Gracias. Tú hiciste tu parte al morir por nosotros. Nuestra parte la hacemos y la prometemos en el bautismo para tener una buena conciencia, una nueva vida delante de ti, Señor. Gracias, porque estás sentado a la diestra del Padre y a ti te está sometida todas las cosas, y nosotros voluntariamente nos sometemos a ti, porque tú eres nuestra cabeza y nosotros tu cuerpo. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a valorar esta salvación para no perdernos por la eternidad, porque seremos, Señor, inexcusables. No tendremos excusa delante de ti. Señor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a servirte, a someternos a tu palabra, a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te exalto. Yo te doy toda la gloria, Padre. Te doy toda la alabanza, Jesús,
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra. A ti sea la alabanza, Señor. A ti sea la adoración, Señor. Bendigo tu nombre, Jesús. 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 Honor y gloria son para ti. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tú mereces toda la gloria. No solamente con mis labios, sino también con mis hechos, con mi vida. Señor, te glorifico. Ayúdame a glorificarte con todo mi ser, con mis acciones, mis pensamientos, mis palabras. Padre, en el nombre de Jesús, permítame darte la gloria. Permítame darte la honra. Permítame darte la alabanza. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Te adoramos para siempre. Bendecido sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Vamos a recoger la ofrenda. Désela al hermano Jorge, por favor. Hermano Jorge. ¿Puede sentarse un minutico? ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Cristo vive. Amén. Bendito sea Jesús. Qué bueno es el Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Esta tarde tenemos el culto del 4 a 5. Vamos a tener Santa Cena. No lo olvide, amado hermano. No le saque, no evada a la Santa Cena. Porque esta representa la cena que vamos a tomar en el cielo con el Señor. Amén. Prácticamente, si usted la evade, está evadiendo la venida del Señor. No tendrá excusa. Amén. Porque el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Hay cosas importantes, pero hoy es el día del Señor. Porque el domingo precisamente tiene que hacer algo. Mañana es festivo. Y el resto de semana puede hacer todo lo que tiene que hacer. 6 días trabajarás y el séptimo descansar. Un día tiene que ser dedicado al Señor. ¿Pero por qué el domingo, que es el día del Señor? Ahí sí tiene que hacer esto. Es una traba de Satanás. No le crea al diablo, créale al Señor, hermanos. Amén. No honre a Satanás, honre a Dios. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te bendecimos, te exaltamos. Te presentamos esta ofrenda, estos diezmos. Pido tu bendición, pido tu gracia. Prospera tu pueblo, unge a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo en las finanzas. Ayuda a tu pueblo, Señor. Prospera tu pueblo. En el nombre de Jesús, súplales para sus necesidades. Ayúdanos a pagar arriendos, cuotas de casa, de carro, de los préstamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a pagar servicios, seguridad social, estudio de los hijos. Ayúdanos, Dios. Provéenos para el alimento, provéenos para el transporte. Tú eres la fuente de nuestros ingresos, Señor. Dependemos de ti, no del hombre. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes en las finanzas, también en el área física. Manténnos sanos. Sana, Padre, los que están enfermos. Por la llaga de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, al salir a nuestras casas, pedimos tu bendición. Tráiganos esta tarde a las 4 de la tarde, Señor, y ayúdanos a estar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos veremos esta tarde con ayuda del Señor. Es de 4 a 5. Es rápido. A las 5 usted puede ir y hacer todo lo que el enemigo le ha puesto en la cabeza hacer para no venir a culto.